Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 2 de la estación temática Finanzas e Impuestos para Cooperativas. Hoy estaremos hablando acerca del tema de estado de resultado dentro de la gran temática estados financieros para cooperativas. La sesión de hoy ha sido creada por la doctora Laura Luceli Ekchulin. Ella es licenciada en contaduría y posee una maestría en gerencia administrativa con especialidad en dirección general. Su trayectoria académica culminó con un doctorado en alta dirección. Además, es profesora de tiempo completo, titular A, en el Departamento Económico Administrativo. Se dedica a impartir cursos en la carrera de Ingeniería en Administración. También es parte del Sistema Estatal de Investigadores e Investigadoras de la Red de Estudios Multidisciplinarios en Turismo, así como de la Red Nacional del Tecnológico Nacional de México en Economía Social y Solidaria. Su labor incluye la autoría de capítulos de libros y publicaciones en revistas arbitradas, así como su participación como ponente en congresos nacionales e internacionales. Bienvenida, doctora Laura. Bueno, sean bienvenidos, buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión de finanzas. Bueno, vamos a dar continuidad a la sesión de finanzas e impuestos para cooperativas con el tema de estados de resultados, que es un tema muy importante para el tema de las cooperativas, enfocado al, a este rubro empresarial de organizaciones, de empresas, del tema de cooperativas. Una pequeña introducción con respecto a esto. Sabemos que las cooperativas como organizaciones de carácter social y económico, pues desempeñan un gran papel en el desarrollo local comunitario, ya que generan empleos y fomentan la solidaridad al promover la distribución equitativa de beneficios entre sus socios. Sin embargo, para garantizar su sostenibilidad y competitividad en el entorno cada vez más exigente, resulta muy indispensable contar con una adecuada gestión financiera y un cumplimiento riguroso de las obligaciones fiscales. Es por ello que vamos a hablar el día de hoy del tema de estados financieros, específicamente estado de resultados. No solo se centra en el control de ingresos y egresos, sino que implica la planeación, organización y uso eficiente de los recursos disponibles con el fin de fortalecer el patrimonio colectivo. En este contexto, la transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales que aseguran la confianza de los socios y la viabilidad de la organización a largo plazo. En este marco del tema de estado de resultados, es muy importante esta herramienta clave de control y análisis. A diferencia de las empresas tradicionales, el resultado se conoce como excedente neto. Entonces, esto refleja la capacidad de la organización para generar valor económico, que de acuerdo con los principios cooperativos puede distribuirse entre los socios, reinvertirse en proyectos productivos o destinarse a fondos de reserva. Para comprender la interacción entre finanzas, impuestos y estado de resultados en las cooperativas, esto permite a los directivos, socios y gestores tomar decisiones estratégicas que fortalezcan el bienestar colectivo, impulsen el crecimiento económico solidario y aseguren la permanencia de estas organizaciones en el tiempo. El contenido de esta temática está dividido en 3 rubros. La primera es introducción teórica, que vamos a ver 3 temas importantes: los conceptos básicos, la estructura del estado de resultados en cooperativas y, por último, importancia y usos del estado de resultados. En la segunda parte de este contenido vamos a ver ejercicio práctico guiado, donde vamos a ver la presentación de un caso práctico y la construcción del estado de resultados. Finalmente, vamos a tener el tema de cierres y conclusiones. Si durante mi interacción con los temas tienen alguna duda, pueden hacer las preguntas sin temor a realizarlas. Cualquier duda que tengan,
vayan haciendo sus preguntas y yo les puedo ir respondiendo. No tenemos que esperar hasta terminar el tema porque a veces se olvidan las preguntas o se va la idea de lo que se está hablando. El objetivo general de este curso es que los participantes comprendan la estructura, importancia y particularidades del estado de resultados en las cooperativas y que al final sean capaces de elaborar uno sencillo a partir de un caso práctico, fomentando la toma de decisiones financieras fundamentadas y la gestión eficiente del excedente neto para el beneficio colectivo de los socios. Bueno, entonces el objetivo general es que ustedes comprendan y puedan realizar un estado financiero con la información que les voy a proporcionar, que esto es bastante sencillo, siempre y cuando vayamos entendiendo cada uno de los conceptos básicos que utilizamos para la elaboración de los estados financieros. Los objetivos particulares que veremos son 4. Primeramente, identificar los principales componentes del estado de resultados y su función dentro de la contabilidad cooperativa. Como segundo punto, vamos a diferenciar entre utilidad en empresas comerciales y excedente neto en cooperativas. Tercer punto, elaborar un estado de resultado básico a partir de datos reales o simulados de una cooperativa. Y número 4, interpretar los resultados financieros obtenidos para la toma de decisiones sobre reinversión, distribución de excedentes y fondos de reserva. Bien, iniciamos con la parte teórica. ¿Qué es un estado de resultados? El estado de resultados, como bien observamos en esta diapositiva, es un informe financiero que nos va a mostrar de manera ordenada los ingresos, todo lo que ingresa en la cooperativa, los costos, los gastos y resultados financieros de una organización durante un periodo determinado, es decir, durante un lapso de tiempo que tengamos establecido para generar nuestro estado de resultados. Como bien saben, es un documento financiero que nos va a proporcionar el resultado final del trabajo que hagamos durante un periodo de tiempo, es decir, de un mes, de un bimestre, un trimestre, un semestre, un año. Nosotros como empresa, como organización, determinamos el tiempo en que vamos a generar dichos estados de resultados y ese sería el periodo determinado, sea mensual, bimestral, semestral o anual. Esto va a permitir conocer la capacidad de generación de los excedentes o utilidades. En el caso de las cooperativas, pues serían los excedentes. Esto viene siendo una herramienta clave para tomar decisiones, la planificación y la evaluación de la eficiencia operativa. Para eso nos va a servir el estado de resultados. En las cooperativas, el objetivo no es maximizar las ganancias para accionistas, sino generar beneficios colectivos y sostenibles para los socios. En la contabilidad cooperativa, el estado de resultados es un informe financiero que nos va a mostrar cómo se generaron y utilizaron los ingresos durante un periodo, con la diferencia de que, a diferencia de las empresas mercantiles, en las cooperativas no se habla de utilidad, sino se habla del excedente. Veamos los principales componentes y su función de un estado de resultados. Como número 1 tenemos los ingresos ordinarios. Los ingresos ordinarios se dividen en 3 rubros. El primero viene siendo que representan las ventas de bienes o servicios que realizan las cooperativas. Primeramente vamos a tener las ventas totales que tengamos en nuestra cooperativa. De todos los productos o servicios que se ofrezcan, vamos a
representar el total de las ventas realizadas. Número 2, en una cooperativa pueden provenir tanto de operaciones con socios, que son meramente actividades de la cooperativa, como con terceros las actividades no cooperativas. Y número 3, su función es mostrar la capacidad de la cooperativa para generar recursos. En el punto número 2 tenemos los costos de ventas o costo del servicio, dependiendo si es un producto o es un servicio lo que estemos ofreciendo. Son los gastos directamente asociados a productos, a producir los bienes o servicios, todo lo que nos genere al realizar, al elaborar el producto o al dar el servicio, todo lo que nosotros usemos para fabricar el producto o para dar el servicio son los costos de venta o costo del servicio. Y permite calcular el margen bruto mostrando cuánto queda después de cubrir los costos directos, que vamos a ver más adelante en un ejemplo práctico. Los gastos de operación, estos vienen siendo los gastos administrativos, los gastos de venta y los gastos de distribución que tengamos en la empresa. Los gastos administrativos, como su nombre lo indica, son todos aquellos gastos que se generan en las oficinas, en la administración de la empresa, como puede ser el sueldo de la secretaria, el sueldo del administrador, el sueldo del contador, dependiendo de cuánto personal tengamos, la papelería que usemos, la renta incluso del área de administrativa, la parte proporcional podría ser. Los gastos de venta, pues todos los gastos que se generan al vender el producto, como el sueldo del dependiente, del agente de ventas o de la persona directa que esté vendiendo el producto. De distribución, pues sería para repartir los productos, llevarlo hasta el cliente, todos los gastos que nos generen en esa parte administrativa, ventas y distribución, los vamos a llamar gastos de operación. Su nombre lo indica, es de la operatividad de la empresa para poder dar ese servicio, para poder generar el producto o el servicio que estemos ofreciendo. También reflejan el costo de mantener la operación cotidiana de la cooperativa. Otros ingresos y egresos. Estos otros ingresos y egresos son los intereses ganados o pagados, extraordinarios, referentes a algo distinto a lo que es el giro principal de la empresa, del producto o del servicio. Permite ver resultados que no provienen directamente de la operación principal de la empresa o de la venta del producto o servicio principal de la empresa. Excedente bruto o excedente neto. En vez de utilidad neta, la cooperativa presenta excedente neto. Es la diferencia final entre ingresos y egresos. Su función no es maximizar ganancias para un dueño, sino generar un resultado económico que se distribuye en tres partes muy importantes. La primera es fondos sociales obligatorios. A los socios en proporción a su participación en la sociedad, será la devolución que se les proporcione. Y la reinversión en la cooperativa, pues generar más productos, más reinvertir el dinero o el excedente bruto. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Continuamos. Mientras no me digan, yo continúo, no me detengo, voy a seguir avanzando. Gracias, doctora. Yo le comparto que de repente su conexión se queda un poco pausada. Entonces, no sé si guste en algún momento apagar su cámara, tal vez esto pueda mejorar la conexión. Y también le comparto que Normalicia tiene por aquí la mano levantada. Adelante, Norma. Sí, perdón, yo no veo a las personas por estar proyectando, no puedo ver quiénes levantan la mano, discúlpenme. No escucho, si alguien está hablando, no tiene Norma encendido. está silenciada. Perdón, Adelante. perdón. Buenas tardes a todos.
Maestra, en cuanto a, voy a poner un ejemplo de cómo lo hacemos nosotros para ver cómo pudiéramos, porque vamos empezando, cómo pudiéramos ir llevando todo esta conceptualización de los rubros que representan esta parte de los estados financieros. Por ejemplo, en el punto número uno, que son los ingresos ordinarios, si somos un grupo de Escucho. asesores, sí me escucha, ¿verdad? Ahorita sí, sí la Ah, escucho ahorita. Ok, si nosotros, por ejemplo, decidimos que de los ingresos que generemos, ¿ok? Porque somos un grupo interdisciplinario que formamos una cooperativa, y si yo doy unos cursos de capacitación, el 60% va para el capacitador y el 40% es o sea, todo entra a la cooperativa, pero va para todo lo que es el fomento de los fondos sociales y todo esto. Eh, y, y en cuestión pues de los costos, pues la cooperativa se encarga de que si las impresiones y todo lo demás. Pero aquí, esos serían los ingresos de la cooperativa y los gastos. Pero, por ejemplo, ¿cómo saldría o hasta cuándo puede salir la parte de si yo en el mes de octubre di un curso y cobré 1,000 pesos, los 600 pesos que quedamos nosotros ya en acuerdo iban a ser para el que capacita? ¿Cómo pueden salir de la cooperativa? O sea, la cooperativa tiene su cuenta, ingresaron los 1,000 pesos y lo otro es para todos los fondos. ¿Y cómo, ¿Sí? cómo salen? ¿Me escuchan? Sí, Esos cursos ustedes mismos lo dan al personal de la cooperativa. Ok, no, a clientes que conseguimos. ok, pero ustedes cobran como si hubieran contratado personas externas a la cooperativa. Así es. Eso debe de salir en los gastos que genera la empresa, digo, la cooperativa. Si se pagan sueldos, tienen que considerar, no por el hecho de ser parte de la cooperativa, no le van a pagar su capacitación. Se entiende que si usted no diera esa capacitación, tendrían que contratar una persona externa a la cooperativa y Así tendrían es. que pagarle esa capacitación. Entonces se debe de considerar dentro de los gastos que genera la empresa, la cooperativa, eh, dentro de los pagos que se tienen que hacer para la capacitación que se requiere en su área. Entonces debe de estar en los gastos. Ok. Y se maneja simplemente como una transferencia, o sea, como una transferencia y se contabiliza como un gasto de operación. Sí, viene siendo un gasto entre los sueldos, si lo tienen considerado como sueldos o tienen No. ustedes considerado contratar a la persona en el momento que se requiera, pues son honorarios que tienen que pagar a las personas externas. Ok, entonces sí, porque no estamos como empleados dentro de la cooperativa, ya cada quien tiene su seguridad social por otros, porque, por ejemplo, yo soy persona física con actividad empresarial, estoy en otra modalidad de seguro, etcétera. Entonces ya estamos de alguna u otra forma cubiertos, pero esa era mi duda de entonces la cooperativa le paga al prestador del servicio, aunque sea parte de la Estoy cooperativa. escuchando. Ujú. ¿Sí? Sí, tienen que considerar los honorarios de personas, independientemente que formen parte de los La socios de la cooperativa. cooperativa, tienen Ok, que considerar esos pagos. Sí, porque en general, la mayoría de las veces, las microempresas, las pequeñas empresas y las cooperativas, por el hecho de formar parte de la misma, como que sienten que es su obligación dar esos cursos y no consideran el pago de las personas, pero es muy importante considerarlo, porque si no lo dieran ustedes, tendrían que contratar a otra persona y tienen que considerar esos gastos que se generan para ok. Otra pregunta, maestra. Ese gasto que está haciendo la cooperativa para pagarle al capacitación. prestador, ¿es exento de impuesto por ser cooperativista el prestador del servicio? Si se va a pagar como honorarios, pues ya la persona externa tendría que hacer
su Su declaración recibo. independientemente de la cooperativa. La cooperativa se paga este, lo correspondiente al conferencista, y el conferencista, por cobrar como honorarios, independientemente tendría que hacer su pago de impuestos correspondiente como persona independiente. Ok. Ok, entonces sería más conveniente dejarlo ahí. Bueno, no sé. Ok, maestra, sí, voy a alucinar un poco en cómo se También, puede. perdón. Ajá, no, está bien, adelante. Le decía que nosotros como personas independientes, aún siendo socios de la cooperativa, pero si vamos a dar el servicio de talleres, tenemos que Ujú. estar dados de altas como conferencista, como capacitadores, para que la Así es. cooperativa pues me pueda hacer el pago correspondiente, y ya independientemente el tallerista, el conferencista, tiene que pagar sus impuestos fuera de, no dentro de la cooperativa, ya es independiente. Ok, sí, así es. Muy bien, maestra, gracias. No, por nada. Continuamos. ¿Hay otra mano levantada? ¿Hay otra pregunta? Perdón. Sí, buenas tardes. Buenas. Maestra, nada más para ahí apoyar a la compañera que acaba de hablar. Nosotros ¿Sí? como cooperativa, cuando ofrecemos ese tipo de capacitaciones, así como en el caso de ella, nosotros como cooperativa, habemos técnicos dentro de la cooperativa y Ujú. ofrecemos servicios, bueno, a través de la cooperativa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? La cooperativa, a la cooperativa nos hace un contrato y nosotros le tenemos que entregar una factura, ¿sí? Para que no tenga problemas la cooperativa, aunque nosotros seamos integrantes de la cooperativa. Esto es cuestiones hacendarias, ¿sí? Nosotros entregamos nuestra factura con nuestro RFC como técnicos profesionistas para que no tenga problemas la cooperativa. Inclusive por la misma cooperativa ofrece servicios de capacitación, pero así como lo dice usted, aunque seamos socios, nos contrata como externos. Y nosotros lo hacemos, siempre damos factura a la misma cooperativa para que no tenga problemas hacendarias, maestra. Exacto. Sí, muy bien, muchas gracias. Exactamente, esa es la intención, comprobar tanto el ingreso como el egreso y ver por dónde se pagan los impuestos, pero sí, me quedó muy claro. Muchísimas gracias, Jesús. No, al contrario, para servirte. Gracias, maestra. Y verídica la información. Tiene uno que darse de alta como conferencista para poder emitir la factura y que la cooperativa pueda generar sus gastos, descontar sus gastos por el servicio que está pagando. Bien, veo otra manita levantada. Escucho. Sí, gracias, muy amable, estimada doctora. La verdad es que yo sí quisiera hacer el presente comentario, con mucho respeto, por supuesto, de que no nos vayamos con la idea de no pagar impuestos. Yo siempre he estado, y no soy positivista, por supuesto, pero ¿cómo queremos que haya subsidios, que haya apoyos de gobierno, que haya pensiones, que haya tantas cosas si no contribuimos? Y por supuesto que todos pagamos impuestos de manera indirecta y de manera directa. Ahora, lo que yo considero es que no debemos tener simulaciones. Yo consideraría que una sociedad cooperativa que se dedica a la capacitación no debiera ser una sociedad cooperativa, más bien debiera ser una sociedad civil, porque para eso está la figura y es una sociedad de especialistas eh, que tiene muchísimos beneficios, yo diría que hasta más beneficios que una cooperativa, y no cae en simulaciones, sobre todo porque en este momento caer en el 69B es gravoso a partir de que se considera delito grave la defraudación fiscal y sobre todo que ya no hay amparo. Entonces, no juguemos con eso, o sea, hagamos las cosas bien, habría que revisar muy bien el objeto social de esa sociedad cooperativa, habría que mirar muy bien
cuál es el fin, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Porque a lo que yo entiendo, cuando tú haces una sociedad cooperativa, todo el fin, todo el propósito, toda la solidaridad es justo para el grupo de cooperativistas. Y entonces van a trabajar en común, van a hacer muchas cosas en común para ellos. Entonces la capacitación debiera ser para ellos. Porque a lo que dice el compañero, es que nosotros damos, fíjate, soy socio cooperativista y doy un recibo de honorarios. Y dices, no, espera, o sea, ¿cómo? Quien debe dar el CFDI primero es la sociedad cooperativa a la empresa o a la persona que solicita el servicio. Ok, lo va a dar por 3,000. Realmente el costo de servicio son 600 pesos. Bueno, me parece muy bien que hagan esta parte que comprueba el socio cooperativista, que es lo que él cobra, pero yo más bien creo que eso es un servicio del cooperativista. O sea, es decir, ni siquiera el cooperativista debiera dar un recibo de honorarios, porque se supone que es un trabajo colectivo conjunto. Más bien, al cierre del ejercicio es cuando se mira cuántos fueron los ingresos y entonces se hace una serie de estrategias, una serie de consideraciones para ver los fondos de reserva, sobre todo, porque además tienes que partir de un presupuesto, donde tienes que partir de un punto de equilibrio donde cuánto es lo que vas a cobrar por hora, qué servicio, cuáles servicios, a quiénes. Tienes que mirar los traslados, los viáticos, toda esta parte, tú lo tienes que considerar dentro de tu presupuesto, por supuesto, con una serie de costos. Entonces, si no consideras esa parte, puedes caer en simulación, sobre todo ahorita que estás iniciando. Y si caes en simulación, lo primero que va a hacer la autoridad va a cancelarte tu certificado de sello digital, lo primero, no te va a permitir, y después de eso te va, por supuesto, a poner unas multas y sanciones. Por supuesto, hay decretos, hay otra cosa que te puede considerar un beneficio, pero no vale la pena caer en simulaciones. No se trata de eso las sociedades cooperativas. Acuérdense que la Constitución, por supuesto, que desde ahí la considera, desde el artículo 25, pero no solo el 25, son una serie de artículos que le dan sustento a las cooperativas. No solo es el 25, es el 28, el 73, el 123. Entonces tengan cuidado en esa parte, porque si no, van a tener problemas fiscales. A ver, mi especialidad son la cuestión fiscal. Entonces yo por eso siempre trato de cuidar esa parte, porque ¿de qué te sirve que tengas excedentes que en 2 o 3 ejercicios, porque además acuérdense que la autoridad tiene para revisarte 5 años contabilidad, 10 años declaraciones de impuestos? Y están mirando la posibilidad de revisarte desde que te constituyes. Entonces, no tienes salida si haces algo mal. Entonces, había que revisar desde el objeto, pero no solo eso, hay que revisar lo que tiene que ver con fecha cierta, con una serie de beneficiario controlador, hay que ver lo de razón de negocio. Y si no cuidas esa parte, puedes tener sanciones. Yo soy de la idea que revisemos bien, porque acuérdense, tiene que haber sociedades cooperativas de consumo, sociedades cooperativas de producción y sociedades cooperativas de ahorro. Por supuesto, hay otras figuras, sí, claro, pero tenemos que cuidar mucho esas tres y basarnos en esas tres figuras para ver en cuál caemos y cómo es que podemos salir avantes, porque si no, de otra forma no va a servir de nada tus excedentes, porque después lo vas a pagar con multas, recargos y actualizaciones. Ese sería mi comentario. Ahora, otra cosa que comenté desde la clase anterior, los estados financieros, sin importar que sea para cooperativas, que sea para empresas, que sea para personas físicas, tienen que cumplir con las normas de información financiera 100%. O sea, si no haces tus estados financieros en base a las normas de información financiera, no valen. Es como si hicieras un simple formato. Entonces, ¿qué es lo que tienes que cuidar? Pues tienes que revisar la norma A3, la norma B3 para el estado de resultados y ver qué te dice. A ver, cuál es lo que debe considerar, qué debe contener, cuáles son los requisitos. Porque si no, es como hacer un formato simple. Ese sería mi comentario con mucho respeto. Gracias. Sí, gracias por el comentario. Muy importante la información que nos das, Ángel. Aquí con lo que yo entendí con la compañera es que creo que no se dedican a dar capacitación su empresa, nada más que entiendo que dentro de la misma cooperativa hay personal especializado que puede dar alguna capacitación relacionada a una temática específica y pues ellos dan esa capacitación. Y si van a contratar a una persona externa y hay una que pueda darla, pues dio sus servicios y pues tiene que cobrar también.
claro que si ella no lo da como socio, pues tienen que contratar a una persona externa y tiene que emitir sus impuestos, su factura, tiene que pagar sus impuestos como cualquier persona que dé un servicio de consultoría. Y sí, también muy cierto lo que comenta, todos los estados financieros deben estar basados en las normas de la información financiera para que se hagan los estados financieros de acuerdo a los formatos establecidos y no hacerlo de manera diferente para tener ahí lo que es la confiabilidad en lo que se está haciendo y poder tomar decisiones con un estado financiero bien estructurado de acuerdo a lo que nos establecen las normas de la información financiera. Bien, continuamos. ¿Veo otra mano levantada o quedaron levantadas las manos? Continuamos. Jesús González, ¿ya participaste o tienes alguna pregunta? Maestra, perdón, se quedó ahí pegada la mano. Ok, continuamos. Entonces, la diferencia entre utilidades diferentes, una es para empresas mercantiles y la otra es para las cooperativas. El resultado del ejercicio en una empresa mercantil, pues lo vamos a ver como una utilidad neta, porque es una empresa que con fines de lucro, que busca maximizar sus utilidades para los dueños de las empresas. Y en las cooperativas, lo que vamos a tener como resultado del ejercicio sería un excedente neto. ¿Cuál es el propósito que busca una empresa mercantil? Pues la distribución entre los accionistas según su participación. En las cooperativas lo que se busca es la distribución proporcional entre socios y la sostenibilidad de la sociedad. Ejemplo, aquí un buen ejemplo de una cooperativa de consumo. Los ingresos por ventas a socios tiene un monto de 1.200.000, los ingresos por ventas terceros 300.000, el total de ingresos 1.500.000 pesos. A ese total de ingresos se le restan los costos de venta, los costos que se generaron por hacer el producto o el servicio o dar el servicio, 900.000 pesos. Eso nos da como resultado el excedente bruto. Es una partecita de lo que recuperamos después de fabricar o dar el servicio. Doctora, ¿Perdón? ¿Sí? doctora, no podemos ver ya su presentación. ¿Está bien si desde acá le ayudamos a compartirla? Porque por ahí creo que tiene algunos temas con el audio, se nos va de repente. No sé si sea su internet. Entonces, para disminuir la carga de su red, ¿le parece si desde acá le ayudamos a compartir pantalla? ¿Nos escucha? Sí, le escucho. Ah. ¿Puede ayudarme a compartir, por favor? Ok, muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Mi compañera Guadalupe Bailón va a ayudarla a compartir pantalla para que podamos retomar. Sí, gracias. Gracias a usted. Ahí estamos, ¿sí? Continuamos. Este es el ejemplo del formato de un estado de resultados. Estábamos en el excedente bruto. A ese total se le restan los gastos de operación que habíamos mencionado, los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos de distribución, para llegar al excedente de operación. A ese excedente de operación le vamos a sumar si tuviéramos ingresos o le vamos a restar si tuviéramos egresos. Puede ser que tengamos ingresos financieros, puede ser que tengamos gastos financieros. Cuando sean gastos, lo vamos a restar porque su nombre lo indica, son gastos, se van a restar, los ingresos se suman al excedente, los gastos se restan. Para tener el total de otros ingresos y egresos. A ese total de otros ingresos y egresos le vamos a llamar excedente antes de fondos sociales, es decir, al excedente de operación le restamos el total de otros ingresos y egresos y vamos a tener el excedente antes de fondos sociales. En este caso, como los ingresos fueron mayores que los gastos, en este ejemplo, pues el saldo de 10,000 viene siendo un ingreso, por eso se le sumó al excedente de operación. Si hubiera sido lo contrario, que significa que es un ingreso,
al excedente de operaciones sociales. Seguidamente vamos a restar los fondos obligatorios que como cooperativa, como sociedad, se determinó que son los que establece también la ley de sociedades mercantiles. Fondo de reserva legal, 10%, fondo de educación 5%, fondo de provisión social 5%, se le calcula los 360,000 pesos ese porcentaje y llegamos al excedente neto distribuible, la cantidad que ya queda al final del ejercicio para que se distribuya entre los socios, dependiendo de las decisiones que se hayan tomado para la repartición del excedente neto distribuible. Siguiente, por favor. Aquí vemos una tablita donde les represento los fondos obligatorios en cooperativa que establece la ley y vemos un ejemplo práctico. Los fondos obligatorios que nos establece la ley de sociedades mercantiles, que es donde está se consideran las cooperativas, tenemos la reserva, fondo de reserva, la Ley General de Sociedades 2025 nos dice que es entre el 10 al 20%. ¿Cuál es la función según la ley? Proteger el patrimonio y garantizar la estabilidad financiera de la sociedad. Pues aquí con el ejemplo práctico de un excedente neto de 200,000, el 10% sería 20,000 pesos, lo que estarían destinando para fondo de reserva. Seguidamente tenemos el Fondo de Educación Cooperativa. La ley de sociedades nos dice que, y cuál es su función, según la ley, capacitar a los socios y promover educación cooperativa. En ejemplo práctico, de los 200,000 pesos que es el excedente neto, tenemos un 5%, el monto sería de 10,000 pesos. Tenemos el Fondo de Previsión Social de General de Sociedades. Según la función, según la ley, es atender necesidades de los socios y prever contingencias. El 5% en este ejemplo práctico sería de 10,000 pesos. Es sobre los 200,000 pesos del excedente neto. El total de otro fondo obligatorio es el total de fondos obligatorios entre el 20 al 40%. Bueno, perdón, aquí sería el total de los tres, entre el 20 y el 40%, en total es el 20%. Del ejemplo práctico tenemos 10% en fondos de reserva, en fondo de educación 5%, fondo de previsión 5%, en total 20%, son 40,000 pesos que tenemos en este ejemplo práctico. El excedente restante sería entonces de 160,000 pesos, que es la cantidad que puede repartirse entre los socios o se puede reinvertir dependiendo de las decisiones que se tomen en la sociedad. Siguiente, por favor. Bien, pasamos con el ejemplo del estado de resultados a la interpretación financiera y estratégica de del estado de resultados. En el primer punto tenemos excedente bruto y eficiencia operativa. En el caso de este ejemplo que se está presentando, tenemos un excedente bruto de 600,000 pesos. Estos 600,000 pesos representa un 40% del total de las ventas, lo que indica que la cooperativa mantiene un buen margen después de cubrir sus costos de venta. La interpretación de este ejemplo tenemos equivalente al 16.7% de los ingresos totales. Significa que son razonables y permiten obtener un excedente de operación de 350,000 pesos, lo cual es saludable para la empresa. En otros ingresos y egresos, en el caso del ejemplo, se obtuvo un ingreso neto adicional de 10,000 pesos. Es un ingreso financiero. ¿Qué significa esto? Que la cooperativa tiene un manejo financiero positivo, aunque pequeño el monto,
pero podría fortalecerse con inversiones seguras que generen mayores intereses. Siguiente, por favor. Y número 4, sociales obligatorios. En el caso de este ejemplo, lo vemos en color rosa, en fondos sociales, 20% del excedente antes de la distribución, lo cual garantiza para fondo de reserva 36,000 pesos. Esto fortalece la estabilidad patrimonial y la solvencia futura de la cooperativa. En fondo de educación tenemos un 5%, que son los 18,000 pesos, y esto nos sirve para fomentar la capacitación de socios y clave para la permanencia. Y el fondo de previsión social es un 5%, que nos da un total de 18,000 pesos y sirve para proteger a los socios en contingencias. ¿Qué significa este fondo social obligatorio? Que se cumple con la normativa cooperativa y se asegura el bienestar colectivo. Es el porcentaje establecido en la sociedad. Y número 5 y último, el excedente neto distribuible, los 288,000 pesos que quedan como excedente neto distribuible disponibles. ¿En qué se puede utilizar? Opciones de decisión. 1, reinversión, destinar parte de este excedente a modernizar instalaciones, adquirir tecnología o ampliar la red de consumo. Eso ya es decisión de los socios. La distribución, pueden también tomar decisión de hacer la distribución entre los socios, otorgar esas devoluciones proporcionales al nivel de participación en las operaciones. Como ejemplo, quienes compraron más reciben más y etcétera, dependiendo hayan participado cada socio. Y por último, otra opción que pueden tener es fortalecer las reservas voluntarias, guardar una porción para un fondo de expansión o proyectos comunitarios, pero esto es muy importante, que esto ya es decisión de los socios de lo que van a realizar con el excedente neto distribuible, la cantidad que les queda para distribuir entre los socios y tomar decisiones de lo que quieren para el futuro de la misma cooperativa y de los socios. Siguiente, por favor. Recomendaciones estratégicas para la toma de decisiones. Una vez que ya se tiene el estado de... número 1, mantener el margen bruto. Es decir, que se debe de tratar y siempre buscar o minimizar lo que es la calidad del servicio del producto que se esté ofreciendo. Siempre estar en busca de minimizar los costos en la producción o para dar el servicio, para pues generar un margen bruto, el margen bruto deseable para la cooperativa. Como punto número 2, reinvertir al menos el 50% del excedente distribuible en proyectos de crecimiento, como se mencionó hace un momento. Puede ser para diversificación del producto o para mejorar la infraestructura de las que se tiene en la sociedad. Nunca hay que olvidar que si de eso se depende económicamente, pues hay que apostarle o invertirle para ir mejorando la infraestructura que se tenga en el grupo, en la sociedad. Y número 3, distribuir el 40% entre los socios. En el caso del ejemplo, 115,200 para incentivar su participación, distribuirlo entre los socios. Y un punto 4, guardar un 10% adicional en un fondo de expansión para fondos legales, para respaldo de inversiones futuras. Pero esas son recomendaciones que se están mencionando
eso ya es decisión de los socios, que son los que al final de cuentas trabajan para la cooperativa y también deciden o saben si tienen necesidades económicas, decidir si lo distribuyen sus excedentes o es una posición sólida, es peligro de tener deudas, de no poder pagarlas, sino lo que se busca solidez. Y con un excedente neto del 19% sobre los ingresos, en el caso de esta empresa, fortalecer fondos sociales y reconocer la participación de los socios sin comprometer su estabilidad. Es decir, un porcentaje se destina para reinvertir, para fondos de expansión, y la otra parte pues se distribuye entre los socios para que estén motivados a seguir trabajando por el bien común y seguir recibiendo ingresos favorables para cada uno. Siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí, esta información que les estoy proporcionando es relacionada con esta bibliografía. Es información verídica, información cotejada con las normas de la información financiera. En cuanto a los conceptos básicos, pues tenemos autores que nos dan información relevante para entender el tema de los estados financieros. En el caso del estado de resultados, pues es un documento financiero muy importante para la vida de una empresa, de una sociedad, porque de ahí dependen los resultados de todo el esfuerzo y trabajo que realizan los socios, y pues lo que queremos es tener información real, información confiable, información precisa en tiempo y forma para tomar decisiones en la empresa, con la sociedad. Hasta aquí, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, esta información que les acabo de proporcionar es para que se pueda desarrollar y conozcan básicamente lo que es un estado de resultados de una cooperativa. Siguiente, por favor. Con esto es la información que les traigo referente a los estados de resultados. Si hay algún comentario, pregunta, veo otra mano levantada. Aquí los escucho. Muchas gracias, doctora. Sí, yo solo quisiera felicitarla porque realmente esta parte del estado resultado es muy valioso para la toma de decisiones. Entonces, si nosotros lo hacemos mal o lo integramos mal, pues seguramente vamos a tomar decisiones que pues de alguna manera nos van a perjudicar. Pero no escucho nada, entonces, por favor. Quedó bloqueada la pantalla y no escucho. Considerar, por supuesto, otras cuestiones que tiene que ver lo que comentaba usted con los costos. Por supuesto, ahí entran otras cosas como los métodos de inventario, si es una empresa de producción. Y por supuesto que ahí tiene que ver con otras cuestiones que tiene que ver con los deducibles, los no deducibles, con lo que tiene que ver con estrictamente indispensable. Pero por supuesto que si nosotros integramos esta información lo más real posible, nos va a permitir tomar decisiones importantes. Ahora, yo considero que independientemente de cómo integramos esta información financiera, los estados financieros son 5 o 4 los básicos, entonces todos se integran y todos se complementan unos con otros. Entonces ahí sí tendríamos que ser cuidadosos y poder tener todos juntos, ¿no? El balance, el estado de resultados, el estado de capitales, de flujo efectivo. ¿Para qué? Para que se pueda tomar una decisión más integral y por supuesto también complementarlo con las notas, porque las notas también son fundamentales. Porque si nosotros podemos mirar los estados financieros de empresas transnacionales,
vamos a poder observar que en sus estados Pantalla, financieros ¿sí me están escuchan? negativos Disculpen. en la parte de que tiene que ver con capital, con inversiones. ¿Por qué razón? Porque ellos trabajan con el dinero de las personas, no trabajan con dinero propio. Las empresas transnacionales trabajan con dinero de otros. Y así pueden ver los estados de resultados de Coca-Cola, ¿no? De Grupo FEMSA y de muchas otras transnacionales muy importantes. Y entonces un estado, una cantidad negativa no siempre quiere decir que es algo negativo. Por ejemplo, en ese sentido no es negativo, porque quien invierte son externos. Entonces, ahí para eso sí es importante la parte que tiene que ver con las razones financieras y estas herramientas son fundamentales para la toma de decisiones. Entonces, sí es importante conocerlo, saberlo, aprenderlo y implementarlo bien. Ese sería mi comentario. Gracias, muy amable, muy interesante, muy importante la información que usted nos proporciona. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna Sí, preguntita más? ¿Algún considerar los comentario? costos logísticos, los costos de inventario, los costos de almacenamiento, y eso también es importante considerarlo, sobre todo para el flujo de mercancía. Sí, claro, eso dentro de todos los gastos que se generan, a lo que corresponda a la producción o al servicio, pues iría en los costos de venta, y los que se refieren a los gastos del periodo, pues sería gastos de venta, gastos de administración. Todos los gastos que se generen, pues se deben de considerar. Discúlpenme si de repente me dejan de escuchar, creo que es mi internet que está fallando, de repente veo que la pantalla se congela y dejo de escucharlos cuando están hablando. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, por mi parte sería todo. Si no hay otra pregunta, comentario. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Recuerden que la pueden dejar ya sea en el chat de este Zoom o pueden encender sus micrófonos para que puedan compartirla directamente con la conferencista del día de hoy. Doctora, ¿me puede escuchar? Igual y no me escucha. Sí, sí, la escucho, aquí estoy. Excelente. Disculpe. ¿Gusta compartirnos un mensaje de cierre de esta sesión, doctora? Claro, pues finalmente terminamos este taller tan práctico y sencillo. Espero que haya quedado claro los temas y conceptos básicos para la elaboración de estados financieros. En el caso de estado de resultados, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes este tiempo. Gracias por su participación, por estar atentos con este tema y pues los invito a seguir participando con estos cursos que nos están dando para el beneficio de las cooperativas. Felicidades a todos los asistentes y gracias por su participación.